pero ¿cómo haces tú para estar cerca de sus oficinas? ¿Viajas de forma mensual o trimestral? ¿Lo haces de forma remota? ¿Es una mezcla de las dos? ¿Qué recomiendas para alguien que tiene oficinas en diferentes países? Es una combinación. O sea, básicamente lo que COVID nos demostró es que sí, se puede hacer de manera 100% remota. La gran pregunta es si queremos hacerlo siempre. En este momento, mi opinión es que no hay una respuesta. Me extrañaría que alguien dijera, esta es la fórmula, ¿no? De hacerlo. Claramente, en industrias en donde, o en tipo de compañías en donde lo que estás generando es software y la gente puede literalmente estar nada más teniendo una laptop en cualquier lugar y hacer su trabajo, sí, en esos casos puedes hacerlo de manera remota. Ahora, no es idealmente siempre hacerlo así, ¿no? Y muchas de las compañías que incluso tienen una política de 100% ser remoto, lo que están tratando de hacer, bueno, ¿en qué momento hago que los equipos estén juntos en un mismo espacio? Porque claramente sí hay una parte de conexiones que pierdes estando remoto. En este tipo de proyectos en donde lo que necesitas es tomar decisiones rápidamente, la forma más rápida de hacer eso es si estás en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque puedes tener una plática de 10 minutos en el pasillo y tomar una decisión. Al mismo tiempo, para grupo de personas, el tema remoto ayuda muchísimo, ¿no? Piensa en mamás y papás que acaban de tener un bebé, hace la vida mucho más fácil, ¿no? Y para las empresas, oye, prefieres no perder a un gran empleado, una gran empleada, porque tiene que dejar de trabajar para cuidar. Fíjate, qué interesante ahorita que mencionas el tema de contrataciones nuevas, ¿no? El onboarding se ha vuelto un problema súper fuerte, ¿no? Por el tema remoto, no solo a nivel conocimiento y curva de aprendizaje, sino a nivel cultural. O sea, que, como decías tú, que conozcas a la gente y que crees esas conexiones que después al final del día te ayudan a ejecutar las cosas, ¿no? Mientras más cerca estés de la gente, como dices tú, más fácil ejecutar, se va creando esa confianza, esa relación y las cosas se van moviendo para adelante. Pero ir construyendo esa confianza como para, tratando de mezclar dos cosas, como para que puedas manejar a alguien de forma remota con la libertad que mencionabas al principio, tiene que haber confianza. Y para construir esa confianza, pues tienes que estar cerca de esa persona, ¿no? Entonces es como un poco oxymoron, como dicen los americanos, ¿no? Que es, tengo que estar cerca, pero al mismo tiempo estoy lejos, quiero dar libertad, pero al mismo tiempo necesito control porque no conozco a la persona y siento que contraté a la persona adecuada, pero hasta que no empiece a ver resultados, es difícil que vayas soltando la cuerda, ¿no? Entonces, ¿te ha tocado algún ejemplo como ese o tienes algún tipo de recomendación para hacer onboarding a alguien que contratas para, pues, tratar de ambientarlo lo más posible dentro del equipo y al mismo tiempo generar confianza con esa persona? Todos tuvimos que contratar gente, ¿no? Dado que fue tan larga la pandemia, no tuvimos de otra, ¿no? Más que contratar gente y la verdad es que estuvimos prueba y error. Y así como te puedo dar ejemplos, platicar de situaciones en donde funcionó bien, también te puedo decir ejemplos donde no funcionó bien. Cosa que, por cierto, también sucedía antes de la pandemia, ¿no? Que yo creo que, sobre todo cuando pienso en una emprendedora que está creciendo su empresa, y uno de los grandes retos, ¿no? Es crear la cultura de la empresa. Es mucho más difícil, ¿no? Porque estás creando la cultura al mismo tiempo que tienes que hacer el onboarding de toda esta gente, ¿sí? Esa es probablemente, de mi punto de vista, una de las cosas más difíciles. Y ahí, de nuevo, es donde regresando a la primer pregunta del tipo de liderazgo, ahí es donde la flexibilidad en liderazgo es importante. Es decir, oye, esta persona está empezando, yo creo que voy a tener que pasar mucho más tiempo al principio con esta persona, ¿no? Y no solamente es para darme cuenta si es la persona correcta para la posición, sino literalmente para ayudar a esa persona a entender la cultura, que haya de cultura y a lo mejor también ayudar a crear esta cultura, ¿no? Y que tal vez la persona que entra, sobre todo si es una persona en una posición senior, que esa persona ayudará a crear la cultura y a diseminarla dentro de la empresa. Y en ese sentido, es que esta teoría que en Silicon Valley es súper popular de tárdate en contratar, pero despide rápido. Qué opinas de eso? En general estoy de acuerdo. También tienes que tomar en cuenta qué tan robusto es el proceso que tienes de contratación. Pero claro, si estás hablando de una empresa que tiene un proceso muy bien establecido, en general yo te diría que si yo pienso en mi experiencia, casi todas los ejemplos que yo puedo pensar, debí de haber tomado la decisión antes.
de que esa persona hubiese salido. Me cuesta trabajo pensar situaciones en donde esperé y funcionó todo. Puedo pensar mucho más en situaciones en donde después dije, me tardé demasiado. Yo nunca he visto a nadie regresar del Valle de los Muertos, ¿no? Que lo pongas en un pip y, ay, oye, me sorprendió, qué bárbaro, qué comeback y ahora se queda. O sea, todas las personas que yo he visto que han entrado en un pip salen. Entonces, por un lado está el seguir el proceso que tienes que seguir por estar protegido de forma legal, por seguir los procesos de recursos humanos, por evitar procesos anárquicos de managers que pueden ser demasiado tajantes, etcétera. Pero por otro lado está también el daño que se puede crear a nivel cultural de alguien que está en un PIP y se vuelve tóxico. Y entonces empieza a hablar con otra gente y entonces empieza a hablar del manager, de la empresa, etcétera, y se vuelve algo insostenible, entonces ya tienes que tomar acción, pero algo del daño se queda, ¿no? Entonces, y yo sé que esta pregunta es súper complicada, pero ¿qué es lo ideal? O sea, ¿qué es lo ideal? Es como hacer el caso rápido, seguir el proceso, pero lo antes posible. Si la regla es que el PIB tiene que estar un mes, ¿qué haces? O sea, ¿cómo le haces para evitar esa toxicidad? ¿Cómo le haces para realmente darle una oportunidad a la persona que al final del día sabes que va a salir? Me pones a pensar ahora que dices eso. La verdad es que un par de cosas probablemente pasen. Una de ellas es que estás empezando ese proceso muy tarde, o sea, ya cuando literalmente es obvio, es tan obvio, ¿sí? Que ahora, a lo mejor si hubiese empezado ese proceso 6 meses antes, ¿no? O más, a lo mejor hubiera funcionado, ¿no? O sea, estamos ignorando red flags que deberían ser obvias. Llega un punto en donde la peor situación, una persona en la compañía que no quiere estar ahí, ¿sí? En donde claramente ya dijo, y esto no funciona, ya me dijeron que no me quieren, ¿para qué? O sea, no hace ningún sentido, ¿no? Entonces, digo, no que los procesos per se sean malos. Bien, es cierto, hay temas legales que esos son aparte y son muy, muy importantes. Entonces, sí, eso toma prioridad sobre todo lo demás, por supuesto, pero probablemente no están bien administrados, ¿no? O sea, y no, como líderes no estamos tomando en cuenta que si ese proceso existe, probablemente se tendría que hacer mucho antes de lo que normalmente lo hacemos.